En el Tokio de 1994, una mujer de la limpieza empuja su carrito de basura. Recorre el parque como cada mañana, tarareando una melodía, con el ánimo ligero y despreocupado. Pero lo que está a punto de ver, la perseguirá en sus peores pesadillas. Al levantar la tapa de un contenedor, un frío extraño le golpea el rostro. Dentro hay una bolsa negra de plástico, con un roto que deja ver algo, un pie humano pálido y helado. No es un maniquí ni un atrezo, es un resto humano real. El terror la paraliza, sus piernas tiemblan y apenas puede mantenerse en pie. La policía llega al lugar, inspeccionan cada contenedor del parque, y en pocas horas encuentran algo escalofriante: 24 bolsas negras, repletas de fragmentos humanos, escondidas en este parque aparentemente tranquilo. La calma de la mañana se rompe con un caso de desmembramiento en serie. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Hoy os traemos una historia que os helará la sangre, y que no olvidaréis fácilmente. Si os apasionan los casos oscuros pero reales, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, y dejad vuestras opiniones en los comentarios. Retrocedamos al 23 de abril de 1994, el Parque Inokashira de Tokio, un oasis verde lleno de vida. El lago brilla bajo el sol, parejas pasean en botes, niños juegan y ríen, el aire huele a primavera. ¿Quién podría imaginar que en este lugar de cuento se esconde una pesadilla? Aquella mañana, la mujer de la limpieza comienza su rutina. Tiene un pequeño ritual: revisar los contenedores en busca de sobras, comida para los gatos callejeros del parque. Abre uno de los cubos, y encuentra una bolsa negra, pesada y abultada. Sonríe pensando en el festín para los gatos, pero al desatar la bolsa, un pie humano pálido aparece ante sus ojos. El grito se le queda atrapado en la garganta, cae al suelo temblando. Esto no es comida, es un cuerpo humano. La policía acordonó el parque, y comenzó a revisar cada contenedor. Lo que descubrieron fue aterrador: 24 bolsas negras, todas llenas de fragmentos humanos, manos, pies, torsos, cada pedazo cortado con precisión quirúrgica, 20 por 30 centímetros, como medido con una regla. Las bolsas fueron enviadas al Hospital Universitario Kyorin. Los forenses analizaron los restos, y el resultado fue aún más perturbador. Todos los fragmentos pertenecían a un solo cuerpo. La sangre había sido drenada por completo. Las bolsas estaban impecables sin una gota de sangre. Las huellas dactilares y palmares habían sido eliminadas con un cuchillo. No había fibras ni rastros, como si no fuera un cuerpo, sino una pieza de museo. Pero lo más inquietante es que esas 24 bolsas solo contenían el 30% del cuerpo, sin cabeza, sin abdomen, sin órganos. Las partes clave habían desaparecido. ¿Dónde las escondió el asesino? ¿No os parece que este criminal es aterradoramente meticuloso? No solo drenó la sangre, sino que usó dos capas de plástico, una bolsa translúcida dentro, y otra negra gruesa fuera, atadas con nudos complejos, como los que usan los pescadores. Nadie se tomaría tantas molestias, ni desataría esas bolsas por simple curiosidad, si no fuera por esa mujer y sus gatos. Esos restos habrían acabado en un incinerador, convertidos en cenizas, sin dejar rastro de su existencia. La policía descubrió algo más: todas las bolsas eran idénticas, y los fragmentos estaban cortados exactamente igual, 20 por 30 centímetros. ¿Por qué tanta precisión? Hasta que midieron la abertura de los contenedores, y lo entendieron todo. Ese tamaño encajaba perfectamente. El asesino lo había calculado. Quería que los restos pasaran desapercibidos, que se mezclaran con la basura de la ciudad, sin levantar sospechas, desvaneciéndose en la rutina de la mañana. 2 días después, llega una denuncia. Un vecino del área, Seiichi Kawamura, 35 años, arquitecto reconocido, desapareció tras salir de casa el 21 de abril. La policía comparó el ADN de los restos con una muestra de su familia, y el resultado fue claro: la víctima era Seiichi Kawamura. Este hombre era amable y reservado, sin enemigos ni deudas, con una familia feliz y una carrera exitosa. No había motivo alguno para que alguien le infligiera un castigo tan cruel. El caso se estancó. Su círculo social era impecable, sin deudas, sin peleas, apenas tenía amigos cercanos. Era como una hoja en blanco, sin una sola mancha que diera pistas. La policía revisó su vida al detalle, su teléfono, sus registros, las cámaras de seguridad, pero no encontraron nada. Cuando la policía ya no sabía qué hacer,
un rumor extraño comenzó a correr por las calles de Tokio como un susurro. ¿Has oído hablar de un juego antiguo? Se llama Shin Megami Tensei *, una joya de 1992 para la consola Famicom, que arrasó en Japón, y en su historia había un detalle, una escena que te pone los pelos de punta. El protagonista sueña con el parque Inokashira, donde ocurre un asesinato brutal, un cuerpo despedazado, usado como ofrenda en un ritual oscuro, sus restos esparcidos por los rincones del parque. ¿Te suena de algo? Exacto, es casi un calco del caso real de Inokashira. Las redes estallaron, y una teoría aterradora se viralizó. ¿Y si el asesino estaba imitando el juego? ¿Y si esto era más que un crimen? ¿Un ritual macabro? Algunos creen que el culpable es un fanático obsesionado con el juego, que mató para rendir homenaje a esta obra maestra del terror. De repente, el caso se cubrió de una sombra inquietante. Imagínatelo, un crimen real, que parece sacado de un videojuego de miedo. Desde ese día, los tokiotas se hacen una pregunta: ¿te atreverías a cruzar el parque Inokashira en plena madrugada? Ahora veamos lo escalofriante que se pone esto. El forense examinó los restos, y encontró algo perturbador. Los cortes en la carne eran perfectos, demasiado precisos para ser hechos a mano, parecían obra de una máquina. La policía cree que usaron una sierra de mesa, sí, de esas que cortan madera en fábricas, un tajo limpio, huesos y músculos partidos como si fueran nada. Pero aquí viene el problema, esas máquinas hacen un ruido infernal. Si la usaron en un edificio residencial, no solo habrían matado, habrían despertado a todo el vecindario. Entonces, ¿qué significa esto? El asesino tuvo que usar un lugar aislado, quizá un almacén abandonado en las afueras, o una fábrica de pescado olvidada. Y hay otro detalle clave: desmembrar un cuerpo requiere mucha agua, para limpiar la sangre, eliminar fluidos, borrar hasta la última fibra. Eso no lo haces con el grifo de casa. Hagamos la línea temporal. Seiji Kawamura fue visto por última vez el 21 de abril a las 11:30 de la noche. Salió de copas con sus colegas, subió al tren G y desapareció. 2 días después, el 23 de abril, al amanecer, sus restos aparecieron en los contenedores del parque, o sea, en menos de 30 horas. El asesino logró matar, desangrar, borrar huellas, desmembrar, clasificar, empaquetar y deshacerse del cuerpo. Un proceso impecable, como una línea de producción, preciso, sin errores, cada paso encajando a la perfección. ¿Crees que una sola persona pudo hacer esto? La policía lo tuvo claro desde el principio. Esto no fue obra de un lobo solitario, probablemente fue un equipo pequeño, con roles definidos, una coordinación casi militar, desde las herramientas hasta el lugar y la ruta para tirar los restos. Todo estaba planeado al milímetro, y esa frialdad, esa profesionalidad, es lo que realmente te hiela la sangre. Tokio es una jungla urbana. Encontrar un sitio discreto, con espacio para una sierra y litros de agua, es como buscar una aguja en un pajar. La policía revisó todo: almacenes, fábricas abandonadas, plantas de refrigeración, hasta procesadoras de pescado. ¿Y qué encontraron? Ni nada, ni una gota de sangre, ni una grabación de seguridad, ni un testigo, ni un solo cabello. El caso se desvaneció, las pistas se perdieron en el aire. La muerte de Kawamura se convirtió en un enigma perfecto, un cuerpo limpio hasta lo imposible, una víctima sin motivo aparente, y un grupo de asesinos que se esfumaron. La policía estaba en un callejón sin salida, pero en las calles, los rumores no paraban de crecer. Algunos decían que fue un accidente de tráfico, que Kawamura fue atropellado de madrugada, y el conductor, preso del pánico, decidió desmembrar y tirar el cuerpo. Suena plausible, ¿verdad? Pero el forense lo desmintió. Las heridas de Kawamura no encajaban con un accidente, no había fracturas por impacto, ni rasguños ni desgarros. La mayoría de los huesos estaban cortados, con una precisión quirúrgica. No fue un atropello, fue una carnicería calculada. Esa teoría se derrumbó rápido. Otros apuntaron a algo más siniestro. ¿Y si era cosa de una secta? En Japón, las sectas no son ninguna novedad. Hay quienes parecen normales, pero están atrapados en creencias oscuras. ¿Y si Kawamura cruzó a la secta equivocada? ¿Y si lo usaron como sacrificio humano? La policía investigó a Aum Shinrikyo. Sí, los de los ataques con gas sarín en el metro, pero su modus operandi no cuadraba. Ellos quemaban los cuerpos, no los cortaban en 24 bolsas. Además, en casa de Kawamura,
No había ni rastro de nada religioso. Esa pista también se desmoronó. Pasaron 21 años, hasta que en 2015, un medio japonés, Mainichi News Online soltó una bomba. Un hombre que se hacía llamar Ike dio un paso al frente y dijo algo que dejó a todos helados. El verdadero objetivo no era Kawamura, era él, y tenía un puesto en el Parque Inokashira, una zona llena de vendedores ambulantes, japoneses y extranjeros sin papeles, donde las peleas por territorio eran pan de cada día. Ya era una especie de líder local, y planeaba unirse a otros vendedores, para echar a los extranjeros, pero alguien filtró su plan, y desde entonces, sintió que lo vigilaban, que lo seguían a todas partes, y lo más raro, alguien lo llamó por el nombre de Kawamura. No le dio importancia, hasta que vio las noticias del asesinato. El muerto se parecía tanto a él, que le dio escalofríos, que cree que él era el blanco, y que Kawamura fue solo un pobre diablo que mataron por error. Y agárrate, según él, los asesinos podrían ser una organización de espías extranjeros, que ejecutaron un asesinato fallido. ¿Suena película de Hollywood? Puede ser, pero entonces, ¿por qué X esperó 21 años para hablar? ¿Por qué no hay ni una prueba que respalde su historia? Muchos creen que es puro invento, un cuento para vender titulares. El caso de Kawamura sigue sin resolverse. La verdad detrás de los 24 pedazos, nadie la sabe. Solo quedan esas bolsas frías, y noches eternas sin dormir. Y los rumores no paran de crecer, cada vez más oscuros, cada vez más extraños. Y entonces, llegó un detalle que puso los nervios de punta. El abdomen de Kawamura simplemente no estaba. No es que los pedazos estuvieran desperdigados, es que toda la cavidad abdominal había desaparecido, como si alguien hubiera extraído un conjunto completo de órganos, con precisión quirúrgica. Esto llevó a muchos a pensar en una palabra escalofriante: tráfico de órganos. Se corrió el rumor de que Kawamura pudo haber sido víctima de una banda criminal que le arrancó el abdomen para vender sus órganos en el mercado negro. Suena descabellado, pero quienes lo decían no hablaban por hablar. Meses antes del crimen, cerca del Parque Inokashira, un hospital estuvo en el ojo del huracán. Una enfermera denunció anónimamente que alguien en el lugar estaba haciendo cosas turbias. Aprovechaban los cuerpos sin identificar para extraer riñones y hígados y venderlos en canales clandestinos. Decían que lo hacían con una destreza que parecía una línea de montaje, aunque el hospital logró silenciar el escándalo, y nadie fue castigado. En los círculos médicos, todos murmuraban que era cierto, así que lo del abdomen desaparecido, de repente no parecía tan descabellado. Pero aquí viene el problema: la policía investigó hasta el fondo. Kawamura no tenía ningún vínculo con ese hospital, no tenía historial médico, nunca estuvo internado, no era un cuerpo sin nombre, y no había ni un solo lazo con personal médico. En resumen, esa pista se cortó de raíz, sin pruebas, solo quedó como una leyenda urbana. Pero espera, porque las teorías se ponen aún más salvajes. Algunos apuntaron a otra dirección. Kawamura era arquitecto, y el mundo de la construcción, todos sabemos que es un pantano. Varios usuarios en redes analizaron que tal vez Kawamura vio algo que no debía, quizá en algún proyecto. Descubrió irregularidades, materiales de baja calidad, presupuestos inflados, o incluso lavado de dinero. Si eso fuera cierto, podría haber tenido en sus manos pruebas que pondrían en jaque a gente poderosa. Y entonces, algunos sospechan que un titiritero en las sombras decidió callarlo para siempre. No solo lo mataron, lo despedazaron y borraron cada rastro, como si nunca hubiera pasado nada. La teoría suena sólida, pero la policía no se quedó de brazos cruzados. Revisaron cada proyecto en el que Kawamura trabajó: planos, auditorías, licitaciones, inspecciones. Lo peinaron todo, y no encontraron nada fuera de lugar. Kawamura nunca denunció a nadie, no tuvo roces con sus jefes, ni dejó notas secretas o testamentos ocultos. Esa idea, al final, se desinfló como pura especulación. Pero si lo piensas, lo más inquietante de este caso no es lo brutal que fue, es lo perfecto que parece. El cuerpo cortado con una limpieza imposible, el asesino sin dejar ni un cabello, las pistas reducidas a cero, los motivos solo conjeturas. Es como una maldición que nunca se podrá romper. ¿Cuál es la verdad? Nadie lo sabe,
Y entonces llegó la teoría más loca. Dicen que la familia de Kawamura, hace décadas, taló un jingo sagrado, un árbol protector detrás de un santuario, donde, según la leyenda, habitaba un espíritu. Tras cortarlo, la desgracia persiguió a la familia. El padre murió de un derrame cerebral, la madre en un accidente de tráfico, y ahora Kawamura, despedazado en pedazos. Suena cuento de terror folclórico, pero no hay registros que lo confirmen. Parece más bien el intento desesperado de la gente por explicar lo inexplicable. Todas estas teorías, una más fantástica que la otra, se amontonan sin pruebas, y mientras tanto, el caso sigue sin resolverse, la policía sin respuestas, y la gente llenando el vacío, con historias cada vez más oscuras. La realidad no es una novela. La muerte de Seiji Kawamura, ¿fue un crimen planeado? ¿Un accidente? ¿Una conspiración? ¿O un sacrificio ritual? Nadie puede decirlo. Lo único claro es que la verdad nunca ha salido a la luz, como el lago del parque esa noche, brillando bajo la luna, pero ocultando un abismo que nadie se atreve a mirar. Este caso pudo haber sacudido Japón, mantenerse en los titulares, pero 3 días después, el 26 de abril de 1994, un desastre lo eclipsó todo. El accidente aéreo de Nagoya. 264 personas muertas, la peor tragedia aérea de Japón en ese momento. Periódicos, canales de televisión, todos hablaron de la catástrofe. El caso de Inokashira fue empujado al olvido, la investigación se estancó, los medios dejaron de hablar, y el público pasó página. En 2014, para celebrar el centenario del parque, decidieron drenar el lago artificial. La gente volvió a hablar. ¿Y si la cabeza que nunca apareció? ¿Y si los órganos perdidos estaban en el fondo del lago, hundidos durante 20 años? Cuando las bombas trabajar, y el fondo quedó al descubierto, todos contuvieron el aliento, pensando que la verdad estaba a punto de salir, pero nada, solo bicicletas oxidadas, motos viejas, y basura acumulada, ni una cabeza, ni un órgano, ni un solo resto humano. Este caso, a menudo se compara con el infame caso de Nanjing en China. Ambos son espeluznantemente parecidos, cuerpos tratados con una precisión macabra, asesinos fríos y calculadores, descubiertos por trabajadores de limpieza, víctimas sin enemigos, sin deudas, sin motivos aparentes, la policía chocando contra un muro invisible, y aunque la tecnología avanza, el caso de Nanjing sigue abierto, con alguna esperanza. Pero en Inokashira, en 2019, el plazo de prescripción de 15 años venció. La policía cerró el caso, aunque el asesino confesara hoy, ya no podrían juzgarlo. El crimen quedó archivado, sellado para siempre, un misterio sin respuesta. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Un ritual de una secta? ¿Una venganza planeada? ¿Un asesinato por error? ¿O una conspiración magistral? Seiji Kawamura, un arquitecto común y corriente, ¿por qué tuvo que desaparecer de una forma tan aterradora? Esas manos y pies sin huellas, esa cabeza y órganos que nunca aparecieron. ¿Dónde los escondió el asesino? Nadie lo sabe, y tal vez ese secreto nunca se revele. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte. ¿Tienes alguna teoría sobre el caso? Déjala en los comentarios. Quiero saber qué piensas.